Bajo el infinito manto estrellado de la noche del desierto, una estela de fuego rasgó el cielo. No era un meteoro, aunque atravesaba la atmósfera con una ferocidad similar, ni tampoco una simple máquina terrestre. Era la nave espacial de Selenia, una embarcación de más allá de las estrellas conocidas, ahora atrapada en medio de un descenso catastrófico hacia las áridas y ventosas arenas de abajo. La nave, una maravilla de la ingeniería extraterrestre, gritaba mientras cruzaba los cielos, con su casco brillando al rojo vivo mientras luchaba contra la implacable atmósfera de la Tierra. Saltaban chispas y pedazos del revestimiento exterior se desprendían, dejando estelas de llamas como estrellas fugaces. Con un rugido ensordecedor, la nave se estrelló contra las dunas, el impacto enviando ondas de choque a través del silencioso desierto y lanzando arena al aire como una tormenta furiosa. El polvo se asentó lentamente, el silencio profundo después de tanta violencia. Los restos yacían esparcidos por el paisaje, una cicatriz irregular de metal ennegrecido y escombros humeantes. Aquí y allá, restos de tecnología avanzada parpadeaban con energía residual, proyectando luces fantasmales que danzaban sobre las dunas e iluminaban el cuerpo roto de la nave. En el corazón de este caos, una escotilla gimió y crujió al abrirse, como empujada por una fuerza invisible desde dentro. Desde los confines tenuemente iluminados de la nave, emergió una figura, Selenia. Su forma era humanoide, delicada pero distintivamente alienígena. Su piel, al recibir la luz de la luna, revelaba una textura de suaves y brillantes escamas que parecían un tapiz tejido con las profundidades oceánicas de su lejano mundo. Salió a la arena, con movimientos gráciles, casi flotantes, como si todavía se estuviera adaptando a la gravedad de este nuevo mundo. Sus ojos, grandes y reflectantes como las aguas cristalinas de su planeta natal, escudriñaron el horizonte. El desierto se extendía sin fin, dunas ondulantes como las olas congeladas de un mar ocre, indiferente a su difícil situación. El aire fresco de la noche rozó su piel expuesta, un marcado contraste con el calor que aún irradiaba de los restos a sus espaldas. Una fina y surrealista niebla comenzó a formarse, serpenteando alrededor de sus pies como si la propia tierra estuviera reaccionando a su presencia alienígena. Volvió su mirada hacia arriba, contemplando la inmensidad del cielo, las incontables estrellas siendo testigos de su calvario con un brillo indiferente. Selenia respiró hondo, una mezcla del aire del planeta extraño llenando sus pulmones, impregnado del toque metálico de los interiores calcinados de su nave. Era un olor que hablaba de fracaso, de un viaje terminado demasiado abruptamente. Sin embargo, había una tranquilidad aquí, en las secuelas, un silencio que le permitió ordenar sus pensamientos, orientarlos hacia la supervivencia. Sus primeros pasos fueron vacilantes, crujiendo suavemente sobre la arena mientras exploraba el perímetro de su nave estrellada. Necesitaba evaluar los daños, comprender el alcance total de su situación. Sus dedos rozaron el frío metal del casco, sintiendo el pulso de la energía residual bajo su tacto. Selenia sabía que los desafíos que tenía por delante eran inmensos. Varada en un planeta alienígena, sola y vulnerable, necesitaba asegurarse un refugio, encontrar sustento, y quizás, una forma de comunicarse con su gente. Pero primero, debía garantizar su supervivencia inmediata y protegerse de cualquier ser terrestre que pudiera haber presenciado su ardiente descenso. Mientras la primera luz del amanecer amenazaba con arrastrarse por el desierto, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, Selenia se mantuvo firme en medio de los escombros. Estaba lejos de casa, sí, pero no derrotada. Este planeta, con sus vastos desiertos y noches frías, no era tan diferente de las regiones más áridas de su propio mundo. Había una familiaridad en el aislamiento, en la austera belleza del paisaje que afianzaba su determinación. Estaba sola, pero estaba viva, y mientras las estrellas brillaran sobre ella, Selenia sabía que encontraría la manera de sobrevivir, de adaptarse, y finalmente, de prosperar. Capítulo 2. Un mundo aparte. Cuando los primeros rayos del amanecer rompieron el horizonte, revelaron un paisaje que era a la vez austero y hermoso, e inquietantemente alienígena. El desierto, ahora bañado en el suave resplandor del sol matutino, se extendía sin fin en todas direcciones,
sus dunas de arena esculpidas por el viento en suaves y ondulantes olas. El silencio era profundo, perturbado solo por el ocasional susurro de la brisa y el lejano grito de un pájaro solitario. Selenia estaba de pie en medio de los restos de su nave espacial, su figura recortada contra el cielo que se aclaraba. Era una extraña en una tierra extraña, su presencia una anomalía en esta desolada extensión. Con la salida del sol, su apariencia de otro mundo se hizo más pronunciada. Las suaves escamas metálicas que cubrían su piel brillaban sutilmente, reflejando los rayos del sol en un espectro de tonos iridiscentes de azul y verde, imitando la vibrante vida de su mundo oceánico. Sus ojos también parecían absorber y refractar la luz, brillando con una profundidad de color que hablaba de mares inexplorados por ojos humanos. Se movía con una gracia cautelosa, explorando el terreno alrededor del lugar del accidente, cada sentido alerta a las vistas y sonidos desconocidos de la tierra. Los restos en sí eran un laberinto de metal retorcido y escombros esparcidos. Selenia lo recorrió con la mirada de una ingeniera, evaluando los daños con una mezcla de desapego profesional y pérdida personal. Allí yacían los restos de lo que había sido un pináculo de la tecnología de su civilización, ahora reducido a un cascarón carbonizado. Trozos del casco estaban esparcidos como los huesos de una gran bestia, y las superficies, antes lisas, estaban quemadas y picadas por el ardiente descenso. A pesar de la destrucción, la nave no estaba completamente muerta. Zonas de energía residual zumbaban a través de la estructura, pulsando con un tenue brillo rítmico que parecía casi un latido. Selenia se acercó a la consola principal, un complejo conjunto de controles y pantallas, ahora en su mayoría oscuros. Colocó su mano sobre la superficie, sintiendo el frío metal bajo las yemas de sus dedos, y se concentró. Un parpadeo de luz, luego un brillo constante, emergió cuando logró activar la energía de emergencia. La pantalla cobró vida con cascadas de flujos de datos, información fluyendo en la intrincada escritura de su idioma. Sus ojos escanearon las lecturas, un ceño fruncido surcó su frente. Los sistemas centrales de la nave estaban irreparables, pero podría haber piezas recuperables que podrían ayudarla a sobrevivir o incluso a contactar a su gente. Mientras trabajaba, su mente corría con planes y cálculos. Catalogó sus necesidades inmediatas: agua, comida, refugio. El desierto podría ser similar a las regiones áridas de su planeta, pero sabía que el entorno de la Tierra podía ser duro e implacable. Necesitaría encontrar una fuente de agua pronto. La deshidratación la debilitaría, haciéndola vulnerable a los elementos del planeta y a cualquier amenaza potencial. Con un sentido de propósito, Selenia extrajo un pequeño dispositivo de mano de un compartimento junto a la consola. Era un escáner, diseñado para analizar e informar sobre las condiciones ambientales y los recursos disponibles. Al encenderlo, comenzó a escanear el área. El dispositivo emitía un suave sonido pulsante mientras recopilaba datos. La pantalla del escáner indicó la presencia de una fuente de agua, sorprendentemente cerca, oculta bajo las arenas. Con pasos cuidadosos y medidos, comenzó a seguir las indicaciones del dispositivo, alejándose de la seguridad de su nave hacia lo desconocido. El sol subía más alto, su calor intensificándose a medida que se elevaba en el cielo azul y despejado. El viaje de Selenia la llevó por dunas y a través de barrancos rocosos, cada paso adentrándola más en el abrazo de la tierra. El desierto le reveló su belleza en pequeñas revelaciones. Diminutas flores que se abrían paso obstinadamente a través de la arena, los intrincados patrones de las huellas de lagartos que entrecruzaban las dunas, las lejanas montañas que se erigían como centinelas silenciosos sobre la vasta y tranquila tierra. Capítulo 3. El primer encuentro. Mientras el sol ascendía hacia su cenit, proyectando sombras nítidas sobre las arenas onduladas, Selenia se demoró junto al oasis. La exuberante e inesperada vegetación era un marcado contraste con la vasta extensión del desierto. Pequeñas criaturas, quizás curiosas por la recién llegada, se aventuraban cerca antes de desaparecer rápidamente en la seguridad de la maleza. Ella las observaba con la curiosidad de una científica, notando sus adaptaciones al duro entorno. Sin embargo, incluso mientras se sumergía en este breve respiro, sus sentidos permanecían agudamente conscientes de su entorno.
La soledad del desierto era engañosa, lo sabía, ofreciendo tanto santuario como peligro. Era esta mezcla de vigilancia y vulnerabilidad la que pulsaba a través de ella cuando sintió, más que oyó, la aproximación de otro ser. Lucas, habiendo oído rumores de una extraña bola de fuego que se había estrellado en el desierto la noche anterior, había salido al amanecer con una mezcla de aprensión y emoción. Su vieja camioneta, cargada con suministros y algunas herramientas rudimentarias para el salvamento, avanzaba a trompicones por el terreno irregular, más guiado por la intuición que por un camino claro. Al coronar una duna cerca del oasis, sus ojos captaron el brillo del sol sobre el metal, no el brillo opaco de las rocas del desierto, sino algo más. Curioso, redujo la velocidad y luego detuvo la camioneta a una distancia segura. Al bajar, se protegió los ojos del resplandor del sol, escaneando el área. Su mirada se posó en Selenia, su figura reflejada en el tranquilo estanque del oasis. La visión de ella, tan obviamente fuera de lugar en este paisaje agreste, le cortó la respiración. Selenia, sintiendo el peso de su mirada, se giró con gracia, sus ojos encontrándose con los de él. En ese momento, una cascada de posibilidades cruzó su mente. ¿Era una amenaza o simplemente un lugareño curioso? Su entrenamiento la había preparado para una posible hostilidad, pero sus instintos le decían que este encuentro marcaría su destino en este planeta extraño. Lucas, por su parte, permaneció inmóvil, su conmoción inicial dando paso al asombro. La alienígena, de pie junto al agua con la elegancia de una criatura nacida del misterio, le devolvió la mirada con ojos como el mar más profundo. Levantó las manos en un gesto universal de paz y dio un cauteloso paso hacia adelante. «Hola», dijo, su voz revelando un temblor de incertidumbre. «No quiero hacerte daño». Selenia lo estudió, una figura alta, su cabello tocado por el sol, su vestimenta simple pero resistente, adaptada a su entorno. Su rostro abierto y sus movimientos lentos hablaban de sinceridad. Ella respondió en su propio idioma al principio. Los tonos melódicos fluyeron extrañamente en el aire quieto. Al darse cuenta de su error, hizo una pausa, concentrando sus pensamientos. Su especie era experta en la imitación lingüística, y rápidamente se adaptó a su idioma. «Te entiendo», intentó de nuevo, su acento extraño pero claro. «Soy Selenia». Lucas parpadeó, asombrado no solo por su rápida comprensión del idioma, sino también por la calidad lírica de su voz. «Soy Lucas», respondió, dando otro paso cauteloso hacia ella. «¿Eres del accidente de anoche?» «Sí», confirmó ella, su mirada nunca apartándose de la suya. «Mi nave resultó dañada sin posibilidad de reparación. Estoy varada». La palabra varada quedó suspendida entre ellos, pesada de implicaciones. La mente de Lucas corría con la enormidad de lo que estaba enfrentando. Un ser real de otro mundo, solo y aparentemente necesitado de ayuda. Su inclinación natural a ayudar superó cualquier miedo persistente. «Si necesitas ayuda, puedo ofrecértela», dijo Lucas, señalando en dirección a su casa. «Vivo no muy lejos de aquí. Es seguro». Selenia consideró su oferta. Su misión siempre había sido de exploración pacífica, y ahora la supervivencia dependía de formar alianzas. La confianza, un bien tan valioso como cualquier otro que pudiera encontrar en este planeta, era lo que necesitaba establecer ahora. «Gracias, Lucas», dijo, su decisión tomada. «Acepto tu ayuda». Juntos, caminaron de regreso a su camioneta, el sol del desierto en lo alto, indiferente al comienzo de una alianza extraordinaria. Lucas, mirando a Selenia mientras se acercaban a su vehículo, sintió el peso de la responsabilidad sobre él. Aquí había un ser perdido y lejos de casa, y él era ahora su ancla en este vasto e implacable desierto. Mientras se alejaban, el oasis retrocedió en el fondo, un espejo de tranquilidad en desacuerdo con la incertidumbre y los peligros potenciales que les esperaban. Pero en la cabina de la camioneta, dos seres dispares comenzaron la delicada danza del entendimiento mutuo, cada uno consciente de que sus futuros se habían entrelazado irrevocablemente. Capítulo 4. Alianzas inesperadas.
El viaje a la granja de Lucas fue una odisea silenciosa a través de un mundo que Selenia apenas comenzaba a comprender. Afuera, el paisaje desértico pasaba, indiferente a su nueva visitante. Dentro de la camioneta, cada kilómetro reducía la distancia entre dos seres muy diferentes. La casa de Lucas era una estructura modesta, enclavada al borde de un pequeño y tranquilo pueblo. Estaba rodeada de vegetación escasa, resistente y robusta, muy parecida al hombre mismo. A medida que se acercaban, Lucas miró a Selenia, tratando de medir su reacción a su primera visión de un asentamiento humano. No es mucho, pero es mi hogar, dijo mientras entraban en el camino de entrada. Su voz tenía un toque de disculpa, quizás comprendiendo el marcado contraste entre el avanzado trasfondo tecnológico de ella y su simple existencia terrenal. Selenia observó el edificio, sus ojos captando la arquitectura pintoresca, la forma en que la casa parecía fundirse con su entorno. Es más que suficiente, Lucas. Gracias por compartirlo conmigo, respondió ella, su voz suave pero llena de un aprecio genuino que relajó parte de la tensión en los hombros de Lucas. Dentro, Lucas le mostró a Selenia una pequeña habitación de invitados donde podía descansar y guardar sus pertenencias. La habitación era sencilla: una cama, una cómoda y una pequeña ventana que daba a un patio trasero que bordeaba el desierto abierto. Era silenciosa, un silencio que hablaba de tardes pacíficas y noches claras y estrelladas. Te daré un tiempo para que te instales, dijo Lucas, deteniéndose en el umbral. Cuando estés lista, podemos hablar mientras comemos algo. Hay mucho que tenemos que resolver. Selenia asintió, su mente ya corriendo con preguntas sobre la Tierra, sus habitantes y los recursos potenciales que podría encontrar aquí. Eso sería agradable, accedió. Una vez sola, Selenia se tomó un momento para procesar todo. La habitación, aunque ajena en su simplicidad, proporcionaba una sensación de seguridad. Desempacó algunos objetos personales de su kit de supervivencia, herramientas simples y un pequeño dispositivo holográfico que, al activarse, proyectaba un mapa en 3D de la galaxia. Trazó los rayos de luz con el dedo, deteniéndose en la representación de su planeta natal, un recordatorio de lo lejos que había viajado y de lo aislada que estaba ahora. Varios minutos después, fresca y serena, se unió a Lucas en la cocina. Él había preparado una comida sencilla: pan, una especie de carne cocida y una ensalada fresca. La comida le era desconocida, pero apreció el esfuerzo, comprendiendo la importancia de compartir una comida en la cultura humana. Mientras comían, comenzaron la delicada danza de intercambiar información. Lucas estaba lleno de preguntas sobre su tecnología, su cultura y sus razones para viajar por el espacio. Selenia respondió lo que pudo, consciente de no revelar demasiado, pero impulsada por la necesidad de construir confianza. Vine en son de paz, para explorar y aprender, explicó. Mi misión era de descubrimiento, no de conquista. El accidente fue desafortunado. Lucas escuchaba atentamente, su asombro anterior cambiando a un respeto más profundo. Compartió historias de la Tierra, sus guerras y sus maravillas, destacando tanto la belleza como los desafíos de su mundo. No es fácil vivir aquí a veces, admitió, pero también hay mucho de bueno. Mucha belleza. La conversación se centró en sus necesidades inmediatas. Selenia expresó su necesidad de localizar cualquier pieza recuperable de su nave que pudiera ayudar a reparar su dispositivo de comunicación. Lucas, intrigado por el desafío y motivado por un creciente sentido de responsabilidad hacia Selenia, se ofreció a ayudar. Conozco algunos lugares donde la gente podría no notar o preocuparse por algunas piezas extra de metal, sugirió. Podemos empezar por ahí. Su plan se formó, un pacto hecho sobre comida compartida y un optimismo cauteloso. Saldrían al amanecer, en busca de lo que quedaba de su otrora gran nave. Lucas no pudo evitar sentir que este era el comienzo de algo significativo, no solo para él o Selenia, sino potencialmente para toda la humanidad. Esa noche, mientras Selenia yacía en su cama prestada, las estrellas fuera de la ventana parecían un poco menos distantes. En la tierra, bajo sus vastos cielos, encontró el primer hilo de esperanza. Quizás, solo quizás, este extraño nuevo mundo podría convertirse en un hogar.
Capítulo 5. Incursores nocturnos. La oscuridad de antes del amanecer envolvía el mundo en un manto fresco y silencioso mientras Lucas y Selenia salían de su casa. El motor de la camioneta retumbaba suavemente, un marcado contraste con la tranquila extensión del desierto que cruzaban bajo el tenue brillo de las estrellas. Su destino era el lugar del accidente, ahora un lugar tanto de temor como de necesidad. Lucas navegaba por los caminos familiares pero traicioneros con una facilidad nacida de años viviendo en este terreno agreste. A su lado, Selenia estaba sentada, con la mirada fija en el horizonte, donde los primeros indicios del amanecer comenzaban a pintar el cielo con colores apagados. Su mente era un torbellino de estrategia y cálculo, preparándose para lo que podrían encontrar en los restos. A medida que se acercaban al lugar, el silencio de la madrugada fue roto por un repentino y agudo crujido en la radio de la camioneta, una advertencia llena de estática sobre algo anómalo. Lucas extendió la mano instintivamente para subir el volumen, captando fragmentos de una llamada frenética a las fuerzas del orden locales sobre una actividad inusual cerca del área a la que se dirigían. «Parece que puede que no seamos los únicos interesados en tu nave», murmuró Lucas, la tensión marcando su voz mientras miraba a Selenia. Sus ojos se entrecerraron, una feroz determinación se apoderó de sus facciones. «Debemos ser cautelosos. Mi gente no es la única que atraviesa las estrellas. Otros, puede que no sean tan pacíficos». Saliendo del camino y apagando el motor a una distancia segura del lugar del accidente, procedieron a pie. El terreno bajo sus pies era irregular, el suave murmullo de la arena cambiando con cada paso mientras se dirigían a la cresta de una pequeña duna que dominaba los restos. Lo que vieron confirmó sus temores. Varias figuras ya estaban allí, moviéndose metódicamente entre los escombros. Sus movimientos eran eficientes, depredadores. Un grupo de carroñeros, no humanos. Sus formas, esbeltas y angulosas, se movían con una destreza inquietante en la penumbra. Lucas cogió los binoculares que llevaba colgados al cuello, observando a los intrusos a través de la lente de aumento. «No son de por aquí», susurró, pasándole los binoculares a Selenia. Ella los tomó, su mirada afilada mientras estudiaba a los carroñeros. «Ni tampoco de mi mundo. Los llamamos caloras. Ladrones interestelares, atraídos por la tecnología y el conflicto. Deben haber detectado la energía residual de mi nave. Necesitamos un plan», dijo Lucas, su mente repasando opciones. Selenia le devolvió los binoculares y comenzó a retroceder por la duna. «Necesitamos distraerlos. Puedo acercarme desde el oeste, usar algo de la tecnología menor que recuperé para crear una distracción. Una vez que se sientan atraídos, entras y recuperas lo que podamos usar». Lucas asintió, su respeto por la calma de Selenia bajo presión creciendo. «Ten cuidado», dijo, su preocupación evidente. Moviéndose rápida pero silenciosamente, Selenia dio un amplio rodeo, usando las dunas ondulantes como cobertura. Llevaba consigo un pequeño dispositivo, una esfera no más grande que una pelota de béisbol, que activó justo antes de lanzarla hacia el lado opuesto del lugar del accidente. El dispositivo emitió un chillido penetrante y desorientador, acompañado de un estallido de luz, atrayendo la atención de los caloras al instante. Mientras las criaturas se giraban para investigar la nueva amenaza, Lucas se movió. Se lanzó a la refriega, su corazón latiendo con fuerza, la adrenalina impulsando sus movimientos mientras agarraba lo que parecían ser equipos de comunicación y algunas celdas de energía, objetos que Selenia había descrito la noche anterior. La distracción fue breve, sin embargo, y pronto los agudos y alertas ojos de los caloras volvieron a barrer hacia el corazón de los restos. Lucas, al darse cuenta de que la ventana de oportunidad se estaba cerrando, hizo un último intento por agarrar una pieza de maquinaria particularmente intrincada antes de retirarse. Con los carroñeros ahora plenamente conscientes de la presencia del humano, Selenia resurgió de su escondite, con su propio dispositivo listo para crear una segunda distracción si fuera necesario. Pero no fue necesario. Los caloras, recelosos de enfrentarse a las desconocidas capacidades de los habitantes de la Tierra, recogieron lo que pudieron en un apurado frenesí antes de desaparecer en su elegante y oscura nave, que flotaba ominosamente antes de dispararse silenciosamente hacia el cielo del amanecer.
Respirando con dificultad, Lucas y Selenia se reagruparon. Su misión de recuperación anterior ahora era una lucha por la supervivencia y la protección de la tecnología que quedaba. Inspeccionaron los artículos que Lucas había logrado asegurar, el alivio mezclado con la aleccionadora realidad de los riesgos que habían enfrentado. Gracias, dijo Selenia, su voz una mezcla de gratitud y preocupación mientras miraba a Lucas. Tenemos lo que necesitamos por ahora. Pero hoy nos ha mostrado los peligros que nos esperan. Mientras regresaban a la camioneta, el sol coronó completamente el horizonte, bañando el desierto en una luz dura y reveladora. El día que tenían por delante sería largo y lleno de desafíos, pero por ahora, habían sobrevivido. Juntos, condujeron de regreso en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre qué peligros podría traer la siguiente noche.